presentación. Ok. Bien. Y empezó a llover. Ojalá que podamos escucharnos. Voy a poner todo el volumen. Bien, lo que ya habíamos visto en la clase anterior era los ratios financieros y desde una perspectiva de clasificación, ¿verdad? Habíamos hablado las razones que tratan o por qué es que se hace este tipo de análisis en la determinación de los ratios financieros. Una es para determinar la capacidad de pago que las empresas tienen a corto plazo. Los indicadores de liquidez, que ya los hemos mencionado y vimos unos ejercicios así a grosso modo, determinamos en qué condición de disponibilidad se encuentran las empresas para afrontar compromisos. La liquidez no tiene nada que ver con las utilidades, ¿verdad? Es decir, la cantidad de plata que yo voy a tener disponible la voy a poder tener aunque esté teniendo pérdidas. Y ese, digamos, es ya un análisis de una gestión que se pueda tener sobre el manejo de una empresa. También las políticas que se manejen de manera adecuada en el tiempo, ¿verdad? Que se pretenden recuperar la cartera de clientes. Hay políticas de créditos, pero también tiene que haber un control sobre la recuperación de esas políticas. Si nosotros decidimos que al cliente se le va a dar un crédito por 30 días, en el caso de las comerciales, pues se espera que en 30 días estemos recuperando esa plata. En el caso de las financieras, que son, digamos, préstamos, aunque sean de consumo, pero a mayor de un año, se espera determinar o se espera que la cobranza o el pago de los clientes sea en el tiempo estipulado. Y así podemos ir viendo cada uno de los renglones contables por los cuales le han dado vida a la empresa. Cada renglón, decíamos, desde contabilidad 1, tiene un objetivo, el efectivo equivalente, las cuentas por cobrar, los inventarios. La rotación de inventarios es importantísimo para que la empresa pueda recuperar la plata y volver a comprar la materia prima o los productos para revender y obtener la ganancia que por la venta misma. Acordémonos que lo que me costó yo tengo que incrementarle un porcentaje para obtener una utilidad, una ganancia. La frecuencia con que la empresa paga sus compromisos a los proveedores. Es importante dentro de lo que es el presupuesto, que es la siguiente unidad que vamos a tener después de esto, es la elaboración de presupuestos y sobre qué base los estamos determinando. Los presupuestos ya no debe de estar en la mente que es un simple requisito, sino que el presupuesto es una acción a tomar de acuerdo al plan operativo diseñado. El presupuesto es, digamos, la parte cuantitativa de ese plan operativo. El plan operativo es la parte cualitativa, es decir, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Cuánto vamos a gastar por hacer eso es lo que me determina el presupuesto. Entonces es importante que dentro de lo que es la planeación consideremos todos los aspectos y dentro de ello el análisis de los estados financieros del ejercicio recién terminado. Por supuesto que lo que se busca al final es la rentabilidad. Tenemos ganancias, sí, pero ¿qué tanto es esta ganancia que me permita a mí seguir, digamos, en la línea de seguir explotando la empresa? Como decía la vez en la clase anterior, si el índice de rendimiento es abajo de lo que me pueda pagar una institución bancaria,
¿verdad? Ya sea por depósitos a plazo, por portafolios de inversión, o inclusive invertirlos así por así, comprando bonos de inversión a otros tipos de instituciones, pues mejor me quedo con eso. El hecho de meterme o de emprenderme a un negocio, a una empresa, es porque el reintegro y la recuperación y la ganancia de la inversión, pues obviamente me va a permitir tener una vida bastante holgada, como hacen las grandes empresas. Ya habíamos definido las razones, qué era el método de los ratios financieros, y decíamos una clasificación, ¿verdad? Las que eran de corto plazo, que medían la liquidez, medían la actividad, y las de rendimiento. Y a largo plazo, pues tenemos el endeudamiento, la productividad y el crecimiento. En la medida que nosotros vayamos haciendo este diagnóstico de la institución en el tiempo, nos va a permitir conocerla tanto de manera cuantitativa como de las acciones cualitativas que se han venido tomando en el tiempo. Y los indicadores me van a dar, ¿cómo se llama? Una visión de hacia dónde debo ir. O si estoy en el camino correcto, porque esa es la otra cuestión, ¿va? Yo me he propuesto que voy a ir creciendo un 10% cada año. Si estoy dentro de esa meta, pues estoy bien. Sin embargo, acordémonos que la parte de inversión es importantísimo para el crecimiento y el desarrollo. Yo estoy con mi empresa en una condición de crecimiento aceptable porque así me lo planifiqué, pero luego surgen nuevos proyectos, ¿verdad? Que me van abriendo otros caminos para poder ir creciendo. Entonces, eso son decisiones que se van tomando en el camino. No necesariamente quedarnos porque vamos creciendo en la tasa que supuestamente hemos venido trabajando, sino que también tener la visión de ver en qué otro tipo de proyectos nos podemos involucrar porque la empresa está en buenas condiciones. Decíamos que las razones de liquidez pues, nos dan la finalidad, más bien nos permite analizar la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. Y por supuesto los niveles del circulante. El circulante es la disponibilidad o lo que es lo mismo la parte del efectivo y equivalente. ¿Qué tanto nosotros podemos responder hacia los compromisos? Acordémonos que, bueno, hay muchas empresas que no pueden vender al crédito, sino que tienen que venderles de contado. Entonces, tienen que estar preparados para que nos puedan estar surtiendo en el tiempo y con la calidad que se ha acostumbrado a estar recibiendo. En economía decíamos que la liquidez representa la cualidad y es un poco lo que estamos hablando del plan operativo, de los activos para ser convertidos en dinero. Aquí tiene que ver un poco la parte de la gestión. Y en la parte financiera se refiere a la disponibilidad, es decir, a la cantidad de plata que vamos a tener disponible para poder para poder cubrir los compromisos que se tienen a la fecha. Bien, entonces aquí tengo yo un ejemplo, ¿verdad? De un balance, que lo vamos a tratar de analizar. Bueno, aquí tenemos inclusive el estado de resultados que está dado pues ya en dólares, y espero que se puedan distinguir los valores porque sobre ellos vamos a trabajar. Vamos a empezar con el análisis de liquidez. Decíamos que para poder obtener la liquidez de la empresa solamente tenemos que dividir lo que son los activos corrientes
con el pasivo corriente. El análisis va a estar alrededor del 2019. El activo corriente me dice que es 2.449.060, contra el pasivo corriente, que es 900.630. La división me determina un resultado de 2.72. Obvio, ¿verdad? La parte del activo es mayor que el pasivo. Si de entrada solo nosotros vemos que el activo es mayor que el pasivo, podemos decir que estamos bien, porque lo que se debe de mantener es la relación 1 a 1. Ahora, ¿por qué? Acordémonos que las fuentes de financiamiento del activo son el pasivo y el patrimonio. Entonces, normalmente o generalmente en nuestro medio, las acciones que se adquieren para iniciar una empresa, pues de $2.000 sabíamos, ¿verdad? Una sociedad anónima, como mínimo tiene 2.000, y muchas de las empresas, más que todo de mediano crecimiento para abajo, no superan esos 2.000, ¿verdad? Por lo menos en un buen tiempo. Esto quiere decir que todos los activos, todos los recursos adquiridos han sido financiados por lo que es el pasivo. Cuando esa condición se da, entonces difícilmente se puede mantener esta relación mayor del activo sobre el pasivo. Y entonces, aquí podemos nosotros determinar precisamente que estamos en una condición favorable. El activo corriente es de 2.72 veces más grande que el pasivo corriente. O que para cada cuenta con 2.72 o que por cada cuenta o por cada valor se cuenta con 2.72 para pagarla. Aquí se quedó corto ¿cómo se llama? La redacción. Dice que por cada pasivo o por cada, digamos, renglón del pasivo se cuenta con 2.72 para poder pagarla de una forma solvente. Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad de la empresa de pagar sus deudas. Pero cuando ya vamos reduciendo un poco el análisis y si a los activos corrientes le restamos el inventario, decíamos que el inventario es un activo de poca realización en relación inclusive con las cuentas por cobrar, porque el inventario no sabemos si lo podemos vender de un día para otro. Las cuentas por cobrar, decíamos, sí se puede tener ¿cómo se llama? Presupuestado la recuperación porque la política sí lo define. Si son 30 días, pues sabemos que en 30 días vamos a recuperar esa plata, la vamos a convertir en efectivo. El inventario no, el inventario depende de la gestión, de las políticas, de la publicidad, etcétera, que cada empresa haga para poder generar la recuperación de ese inventario. E inclusive si no se recupera en un tiempo prudencial, el inventario se me puede convertir en un inventario obsoleto. Y eso me llama a un inventario que se puede arruinar. Entonces, por eso que para poder determinar con mayor, digamos, no precisión, sino que que me dé un poco de libertad para decir, sí, mire, yo cuento con esa cantidad para poder determinar el pago. Simplemente tengo que quitar el inventario, porque no sé si el inventario lo voy a vender o no y no voy a poder cubrir el compromiso. Teníamos los 2.449.000 que ya estaba planteado y le restamos los inventarios, ¿verdad? Que son 1.452.419 sobre el pasivo que ya lo teníamos anotado acá y me da una relación de 1:11. ¿Ya? Me reduce grandemente. Porque los inventarios
ya podemos determinar, me cubre un buen porcentaje. Eso ya lo determinamos en el análisis vertical. Si yo divido, decíamos, los 1.452.419, ese no lo hice acá, pero sí lo podemos estar determinando. 1.452.419 lo divido entre 2.449.060. Me dice que el inventario cubre el 59, casi el 60% del activo. Como ven, ya el análisis, yo no puedo decir que voy a cubrir mis compromisos en una relación de 2.72, sino que si yo le quito los inventarios, mi relación va a ser de 1.11. Me limita grandemente a poder yo proyectarme y decir, no, mire, yo voy a recuperar la plata en menos tiempo. Ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte de la rotación de inventarios. En este caso, pues la relación del activo con pasivo solo es de 1.11 veces mayor. La mitad, ¿verdad? Menos de la mitad. Entonces, es importante que esta comparación se vaya haciendo. Hasta aquí hemos hecho el análisis. Ojo, recuerden que la materia se llama análisis e interpretación. Entonces, tenemos que interpretar por qué se da esta relación. Es decir, ¿por qué nosotros decimos que el inventario de 1.452.000 y fracción, yo no puedo recuperarla en el tiempo que podríamos haber planificado, en 30 días? Bueno, si nos ubicamos en el tiempo, en la parte de la pandemia, ahí ya no podemos hablar de una recuperación. Recordemos que se cerraron muchos negocios y dejaron de producir muchas empresas. Entonces, estos son los elementos o las variables que tenemos que ir metiendo en el análisis, más que todo en la interpretación. ¿Por qué es que la prueba ácida me bajó considerablemente en un análisis de una empresa, en este caso de esta que estamos analizando, y es menos de la mitad? Pues, ¿será que el inventario que tenemos no lo estamos realizando, es decir, no lo estamos vendiendo de manera ágil? Si esta cifra la comparáramos con el 2018, que sería, digamos, lo ideal, aquí no lo hice solamente porque quería remachar la parte de la interpretación. Pero si queremos hacer el análisis, ¿verdad? Del 2018, vamos a dividir los 2.398.909 entre el pasivo corriente, que son 857.972, y hay una relación de 2.79. En el 2018, pues teníamos mayor capacidad de pago, teníamos una mayor liquidez. ¿Y cómo estábamos en la prueba ácida? A los 2.398.909 del activo corriente le voy a restar el inventario, 1.347.423. Y a eso lo voy a dividir entre el pasivo, 857.972. Me da 1.22. Tenía mayor capacidad. Que las cifras eran menores en el 2018 y en el 2019, si comparamos, pues creció bien. Pero ese no es un indicador de que hubo crecimiento en mi empresa. Es un indicador que el inventario me ha crecido cuando nosotros tenemos la política de que compramos lo que vendemos. Es decir, que no necesitamos tener guardado mucho tiempo un inventario. Si eso es así,
Entonces quiere decir que aquí está pasando algo que no es, digamos, lo habitual. Está pasando algo que es sujeto de investigación. La interpretación precisamente a eso nos lleva, ¿verdad? Primero hacemos el análisis del año y luego lo comparamos, tal vez no solo 2018, sino que 2017, y manejamos también un cociente en el que nos va indicando cuál es el nivel de movimiento en el tiempo. Que veníamos, que el indicador 272 venía aumentando en un 10% año con año y se ha mantenido más o menos con un indicador de error de un 5%, que es lo mucho que usted puede considerar, ¿no? Porque puede ser menos. Entonces, usted lo que puede hacer es manejar esas variaciones en el tiempo y va a llegar un año, por ejemplo, 2020, decimos, si nosotros comparamos 2019 con 2020, el 2020 se vino para abajo todo. El inventario puede ser que se haya quedado estancado, pero todas las demás puede ser que se hayan venido. Bueno, la disponibilidad, las cuentas por cobrar a lo mejor se me quedaron también estancados, porque la condición económica del país pues se quedó también paralizado, etcétera. Repito, los indicadores lo que nos está llevando es a un análisis comparativo básicamente, o un análisis como tal, un análisis simple. Pero cuando ya hablamos de la interpretación de ese resultado, entonces ya vamos adentrando un poquito más. Y por eso cuando yo les pedí los balances, yo lo que quiero es que ustedes que conocen a sus empresas, los que han presentado trabajo, el balance de sus empresas, pues hagan ese tipo de análisis, ¿verdad? Así de forma somera, porque repito, no, primero no crearse problemas ustedes que se vayan a querer meter digamos, en información que las empresas pues son muy quisquillosas para poder darlas, y más si los ven a ustedes tratando de indagar sobre las condiciones financieras de la empresa, pues pueden tener problemas. Ustedes hagan lo que puedan con los balances que ya tienen. La prueba defensiva, o lo que llamamos la prueba de pago inmediato que vimos en las fórmulas anteriores, está dado por el disponible, decía ahí, ¿verdad? O sea, caja y bancos, contra el pasivo corriente multiplicado 100. Entonces tenemos que el disponible, si lo vemos acá, es 194.196 sobre el pasivo corriente que ya lo estamos manejando, ¿verdad? Con 900. Aquí lo traemos. Y eso me da un valor de 21.56. Es decir, que se cuenta con 21.56 de liquidez para operar sin recurrir a las ventas. Ojo, sin recurrir a las ventas. Es decir, podemos planear y para eso me va a servir este indicador. Dentro de lo que es el flujo de caja, que es un presupuesto de caja, ¿verdad? Es decir, yo voy a programar mi dinero en el tiempo, ¿verdad? Cómo lo voy pagando, y con este indicador yo puedo ir calculando cuánto voy ¿cómo se llama? O más bien, cuál es el margen que voy teniendo sin procurar venta alguna. No sé si me explico, que de todo el pasivo que yo manejo, yo puedo disponer de 21 dólares por dólar, de 21 centavos o 22 centavos, perdón, por cada dólar que debo de manera inmediata. El restante, 88%, yo necesito vender para poder pagarlo. Ese digamos, es el análisis. 22 centavos por cada dólar que debo en el momento, o sea, en el ya. Pero para poder pagar el resto del 88%, yo necesito vender también esa parte. ¿Y qué tengo que hacer? Y ahí viene la interpretación. O sea, ¿qué debo de hacer? Bueno, procurar recuperar
primero procurar generar ventas y que la mayoría de las ventas sean al contado. Y si es al crédito, que la mayoría de las ventas al crédito pues sean a 30 días máximo. Cuando yo logro colocar la venta al crédito en un tiempo que ya fue determinado, yo puedo también negociar con el proveedor y decirle, vaya, mire, ahorita le voy a pagar nada más un anticipo de 20%, ¿verdad? De la venta que me está haciendo, y el 88% se lo voy a pagar dentro de 30 días, confiando obviamente en que voy a recuperar esa plata. Me explico, o sea, esa es la forma como nosotros tenemos que ir pensando en el tiempo. Bien, también el análisis de liquidez me permite de conocer lo que es el capital de trabajo, que de una manera sencilla nosotros lo que hacemos es una simple operación aritmética. El activo corriente menos el pasivo corriente. Ya tenemos los dos valores dados y por lo tanto nosotros contamos con $1.548.430 para poder cubrir mi compromiso. De ahí viene, pues obviamente, este 2.72. Observan, pues es bastante diferente, con mayor diferencia lo que es la deuda con la disponibilidad, o perdón, con el activo. Esto es los indicadores. Yo he colocado en el portal, y quizás lo vemos ahorita para que podamos conocerlo. Yo he colocado en el portal, creo que este es, les he puesto un libro. Este libro es para que ustedes es para ustedes, pues, para que lo puedan estar leyendo y tomar más. No, no era este. No, no era este. Vamos a ver. Bueno, ahorita me desconecté del disco duro, pero es un libro que está colocado. Quiero ver si aquí está. Sí, aquí está. Ratio financiero es una guía rápida, ¿ya? Que nos puede ayudar para que ustedes puedan hacer siempre sus análisis. Aquí hay unos ejemplos. Este es de la McGraw-Hill. Este es un libro, digamos, un poco no tan complejo como el libro que recomienda la bibliografía de la materia, sino que ayudan a ir trabajando los ratios, y creo que hay otros análisis que pueden irse incrementando. Pero bien, eso ustedes lo pueden bajar, como digo, está en el portal para que sirva de consulta. El otro, dentro de la clasificación de corto plazo teníamos las de gestión. Aquí lo importante de esto es qué tanto las políticas, qué tanto digamos, el manual de procesos, qué tanto el control interno me ayuda para que la gestión sea de la mejor manera. Y aquí, pues, hoy, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de la administración de los recursos dentro de una empresa. El análisis o los indicadores me dan un número, repito. Pero cuando hacemos la interpretación, aquí debe de intervenir bastante lo que fue la gestión. Si la gestión estuvo de acuerdo a lo planificado, al plan operativo trazado. Recordemos que el plan operativo es un instrumento muy necesario que nos dice qué vamos a hacer el siguiente año. Hay planes operativos anuales y hay planes operativos quinquenales, si quiere, o de 2 años, bienales o trianales, ¿verdad? Entonces,
dependiendo el comportamiento del mercado, porque eso tiene que ver mucho con eso. Hay productos que son muy cambiantes en su valor. El petróleo o los mercados que están metidos en la bolsa, que fluctúa mucho lo que es la oferta y la demanda. Entonces, esos como que no conviene hacer un plan de 5 años, al menos que ese plan trace líneas generales, pero no líneas específicas. Las líneas específicas van a darse año con año de acuerdo al comportamiento del año que estamos finalizando. Me va a dar como las herramientas necesarias y los elementos y las variables también necesarias de lo que tengo que seguir haciendo porque me salió bien y lo que no debo de seguir haciendo porque me salió mal. Y empiezo a hacer un análisis. Recordemos que estos análisis pues son ¿cómo se llama? Son generados por un comité de presupuesto, por un comité de análisis si se quiere llamar. Es un comité de análisis, si se quiere decir, donde todas las gerencias se reúnen para poder hacer los análisis respectivos. Bien, las razones de actividad se emplean para medir la velocidad a la que diversas cuentas se convierten en ventas o en efectivo, y su objetivo es evaluar la recuperación de la cartera, los pagos a proveedores y el movimiento y niveles de los inventarios, que son básicamente los renglones que le da el dinamismo a la empresa para poder obtener las utilidades que se ha planificado tener. Muestran la eficiencia de la operación de la empresa, por eso se llaman de gestión. Miden la eficiencia operativa, que se refiere al grado de actividad con que la entidad mantiene niveles de operaciones adecuados. Cuando hablamos de operaciones adecuados, quiere decir que se están midiendo en el tiempo, ¿verdad? Y hay muchos instrumentos de medición. Por ejemplo, el de ejecución presupuestaria es uno de ellos. Cómo la parte financiera se está moviendo de acuerdo a lo que se ha planificado, ¿verdad? Que se va a tener en el uso de la plata. Pero también están los gestores de cualificación del trabajo, es decir, qué tanto nosotros hemos venido haciendo la ejecución o el proceso de las acciones de la manera que se ha planificado y qué recursos se han requerido para poderlos ejecutar. Y ahí usted va interviniendo y va metiendo una serie de elementos. Sirve al usuario general para evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos. Entonces, me da muchas situaciones de eso. Entonces, vamos a empezar con algunos indicadores, por ejemplo, la rotación de las cuentas por cobrar. Esta me sale de las ventas anuales en cuentas corriente sobre las cuentas por cobrar. Las ventas anuales, bueno, eso lo vimos en el, ¿cómo se llama? En la primera, después lo voy a volver a meter. Aquí aquí está. Aquí teníamos nosotros el estado de resultados. Permítame. Al principio estaba, ¿no? Solo quiero enseñarles acá está.
Aquí tenemos las ventas netas, ¿verdad? Tenemos el costo de ventas y la utilidad bruta como tal. Los gastos operativos que están dados por los de administración, ¿verdad? Los gastos de comercialización o conocidos como gastos de venta y las amortizaciones. Si se fijan, las amortizaciones pues están separadas porque las amortizaciones no forman parte del efectivo, es decir, del movimiento del flujo de efectivo que se da cuando hacemos el análisis financiero. Y es importante que lo separemos porque eso nos da un mejor resultado en la medición. Recordemos que las depreciaciones o amortizaciones son un movimiento no monetario que surge precisamente de un cálculo, de una estimación por el desgaste de los bienes que se manejan. Por eso que se ponen aparte. Esta es como una especie de adecuación de los estados financieros para poder hacer un análisis mejor. Normalmente dentro de las empresas esto no lo hacen, pero sí es una forma de poder hacer un buen análisis. Inclusive dice utilidades antes de intereses. ¿Por qué? ¿Por qué se separa? Porque recordemos que la gestión de las actividades se hacen precisamente sobre el giro normal de la empresa. Estas gestiones que surgen de los ingresos o de los intereses, perdón, de los ingresos por intereses o egresos por intereses, se dan porque hay financiamientos, que no es parte de la gestión de la empresa, pero sí es un apalancamiento que se está recibiendo para capital de trabajo, para nosotros poderlo trabajar y generar esa riqueza que es parte del objetivo fundamental de toda empresa mercantil. Entonces, por eso que se ha desglosado de esta manera. Y luego dice utilidades después de intereses, ¿verdad? Y por último tenemos la última que sí lo hacemos nosotros en los estados financieros, en los estados de resultados, que separamos los impuestos y por supuesto la reserva. Aquí no tiene contemplado la reserva legal, pero iría en esta parte de abajo. El balance, que eso quizás tenía que haberlo platicado al principio, pero realmente no hay mucho que decir porque es la misma clasificación. Solamente comentar algo. Cuando tenemos nosotros el giro normal de la empresa, estamos hablando del renglón de efectivo y equivalente, de las cuentas por cobrar y de los inventarios. Los gastos pagados por anticipado, que aunque se considera ¿cómo se llama? Un renglón separado, se podría decir que es parte de las cuentas por cobrar, ¿ya? En un momento determinado, si usted lo quiere analizar. Y por supuesto, otros activos corrientes que va a depender qué tan significativo es para poderlo considerar también dentro de las ventas por cobrar. ¿Por qué digo esto? Porque todas las cuentas que están en el activo son recursos que si no los tengo es porque los voy a adquirir. Si yo tengo de pagos anticipados es porque yo he pagado por un servicio que no he recibido hasta ahorita y que cuando lo reciba lo voy a considerar como parte de las actividades realizadas. Como no lo he recibido, es una deuda que el proveedor a quien se lo pagué no, me lo debe. Y llámese proveedor mercantil, llámese proveedor, bueno, proveedor tal vez no, pero sí por pagar a Hacienda, al impuesto, porque aquí están también los impuestos. Me explico, o sea, los créditos mercantiles, los créditos fiscales, perdón, yo ya los cobré, pero no se los he solicitado a Hacienda, ¿verdad? Hasta que no prepare mi declaración de impuestos. O al fin de mes, que todo el mundo lo hace, ¿verdad? Es decir,
A los débitos fiscales le voy a restar los créditos fiscales y determino mi impuesto a pagar o mi remanente de crédito. Si es remanente, pues sigue quedando en cuentas por cobrar y si no, perdón, en el activo, y si es impuestos por pagar, pues forma parte del pasivo. Entonces, eso, digamos, es parte de la interpretación que debemos de hacerle al balance. ¿Cómo está este estructurado? Y cada empresa obviamente lo maneja de diferente manera. Y así podemos ir dando otra situación. Aquí, como este balance es tomado del libro mexicano, pues ellos dicen que las acciones cuestan 5.50. Es decir, que yo puedo decir que yo, si lo quiero llevar a mi contabilidad, no puedo poner fracciones porque el código no me lo permite. Recordemos que las acciones deben de ser por valor de $1 y múltiplo de 1. Y no acepta fracciones. Entonces es importante. La fracción la podemos determinar o podemos decir que el valor de una acción y cuyo resultado sea fraccionario si solo si es un valor comercial, un valor de venta. Que lo que yo hago es dividir básicamente todo lo que tengo en mi patrimonio y lo divido entre el número de acciones. Un poco para explicarme. En este caso tenemos, tenemos un patrimonio, perdón, neto de 1.899.000. Ojo, esto que voy a explicar es cuando yo quiero darle valor a mis acciones para la venta. No es el valor de las acciones que nominativamente ya fueron asignadas y que yo ya las registré en el registro nacional, en el Centro Nacional de Registro, sino que yo quiero tener una idea de cuánto cuesta mi inversión. Entonces yo lo que hago es dividir 1.590.000, no, perdón, 1.000.000, que es la parte del patrimonio neto, 1.961.334 y lo divido entre el valor de lo que yo tengo en acciones, 459.921. Lo que me dice es que cada acción me está costando 4.26. Podemos, no, perdón, repito. Tengo que determinar primero el número de acciones. 459.921 lo voy a dividir entre 5.50 que me cuesta cada acción. Es decir, que yo tengo 83.622 acciones. Ahí sí. 83.622. Entonces yo voy a dividir, decíamos, el total del patrimonio, 1.961.334, divididos entre 82.000, ¿cuánto era? 662, ¿verdad? Sí. Es decir, que comercialmente, para yo poder vender mis acciones, cada acción me está costando 23.73. Ahí ya me dan fracciones. Pero no es así nominativamente, es decir, mi acción cuesta 5.50. Pero para yo poder saber cuánto vale mi empresa o cuánto valen las acciones de mi empresa, yo debo de partir por el valor de $23 o 24, ya redondeándolo. Y de ahí para arriba negociar. A lo menos que yo debo de mis acciones es a 23.52 o 23.53. Me explico, o sea, esas, digamos, son las formas de estar haciendo los análisis de cada una de los valores que estamos queriendo determinar.
Regresando otra vez a la parte de las, del análisis del balance. Teníamos, decíamos, las ventas anuales que ya llevamos ¿cómo se llama? A ver el estado de resultados. Y de las cifras pues, que reflejan estos estados es que de 4.363.670 es la venta, ¿verdad? En el año. Lo voy a dividir entre las cuentas por cobrar y las cuentas por cobrar del año fueron 741.289. Eso me da un valor de 5.89. Es decir, que las cuentas por cobrar rotan, como aquí estamos en la parte de la gestión, rotan 5.89 veces al año. Ok, ese es el análisis. Pero ¿qué interpretamos de esto? Si yo tengo política de recuperación de 30 días, aquí por lo menos debería de darme un valor de 10 veces, porque yo estoy recuperando cada 30 días. Quiere decir que la gestión está un poco lenta. No estoy recuperando la plata en el tiempo que la política me determina. ¿Me explico? O sea, esa es la interpretación que tenemos que dar. Claro, que dentro de esto hay otros elementos, otras variables que hay que meterlas. Bueno, la inflación, el incremento al salario mínimo, digamos, los conflictos sociales, las catástrofes, etcétera. Hay una serie de elementos externos que no son controlables y que en alguna medida me permite, sí, darme un indicador. Hay analistas que determinan factores de evaluación. Por ejemplo, nosotros sabemos, porque el país, ¿verdad? Está en una llanura de volcanes, ¿verdad? Es decir, nuestro país es tan rocoso que está constituido de muchos volcanes y por eso se llama el Valle de las Hamacas, porque mucho tiembla y se dice estadísticamente que cada 25 años hay un terremoto. Entonces, tenemos que meter ese factor dentro de las variaciones que se puedan ir dando en el tiempo. Ya en el 2001, pues ya hubo un terremoto. Según las estadísticas, pues en el 2024, 2025 vamos a tener otro. No es exacto, ¿verdad? Pero puede dar entre 26 y 27 años. Perdón, entre 23 y 27 años. Entonces ya tenemos que ir esperando que va a suceder algo de eso. Si eso es así, quiere decir que yo debo de analizar o más bien debo de meter en mi fórmula, porque si quiero diseñar una fórmula inclusive para analizar mi comportamiento financiero, yo debo de meter esa variable. ¿Qué pasó el año del terremoto? ¿Qué pasó en el 2001? ¿Qué sufrió mi empresa? Otro elemento que debemos de meter en esa variable de los terremotos es que la zona norte se sabe que en la zona norte, y estoy hablando de la parte de mexicanos para Chalate, ¿verdad? Para arriba, es decir, en el caso de San Salvador, pues mexicanos, Apopa, Ciudad Delgado, Aguilares, Nejapa, no Nejapa, sí, Nejapa, y todos esos lugares que van para el norte, ahí no tiembla. ¿Ya? Y si tiembla, no hay terremotos, es una zona que no hay mucha actividad volcánica, pero sí en la parte occidental y en la parte oriental. Entonces, esa es una otra variable que hay que meter. ¿Dónde está ubicada su empresa? Entonces, regresemos. Dice que hay 5.89 de rotación de las cuentas por cobrar en el año. ¿Ya? Solo metamos la política de cobranza. Si dice que son 30 días, entonces estamos mal en la gestión. Y empezamos a investigar, ¿verdad? O sea, todavía aquí no se pueden buscar culpables, sino que más que todo análisis y ver que el que conoce la empresa, pues qué otros aspectos se han intervenido para la poca cobranza.
El periodo promedio de cobranza y la rotación de las cuentas por cobrar son recíprocos entre sí, es decir, a mayor cobranza, mayor rotación de ¿cómo se llama? De las cuentas por cobrar, obvio, ¿verdad? Si se divide el periodo promedio de cobranza entre 360, aquí el libro todavía maneja el año comercial de 360. En el análisis que ustedes van a hacer, por favor, tomen 365, porque es lo que se está tomando ahora. Yo lo dejé así porque las cifras han resultado utilizando los 360. Pero nosotros, repito, o ustedes con el que van a trabajar en sus balances, lo van a hacer con 365 días. Bien, si se divide el periodo promedio de cobranza de 360 días que tiene el año comercial o bancario, por eso se dice bancario, pero ya no, el año comercial ya no es como tal, sino que es año calendario, se obtendría la rotación de las cuentas por cobrar en 5,89 veces al año. Asimismo, el número de días del año dividido entre el índice de rotación de las cuentas por cobrar da el periodo promedio de cobranza. Es decir, que las cuentas por cobrar están circulando 61 días. O sea que indica el tiempo promedio que tardan en convertirse en efectivo. Veámoslo así ya en números. Tenemos la rotación de la cartera, que es un poco lo que está explicando en la parte anterior, el párrafo anterior. Si nosotros dividimos la cartera promedio de 300, de las cuentas por cobrar, multiplicado por el año calendario, y lo dividimos entre las ventas, me va a dar, bueno, aquí lo que quiero resaltar es que dice dice cuentas por cobrar promedio, ¿verdad? Ustedes saben que el promedio es la suma de dos cifras dividido 2. Entonces, aquí está 2018 y aquí está 2019. Lo dividimos entre 2 y el resultado lo vamos a multiplicar por 360. Y todo ese valor lo vamos a dividir entre las ventas corrientes. Ventas corrientes. O sea, ¿por qué ventas corrientes? Aquí lo que está tratando de distinguir cuando dice ventas corrientes, que son las ventas de giro. Si hay una venta, si lo quiere hacer de una manera más acertada, pues debe de sacar esa venta de maquinaria, o terreno, o edificio, para que le dé un valor real. Ahora, si usted quiere impresionar, ¿verdad?, a los dueños diciendo de que su rotación fue mayor, entonces inclúyalo. Pero eso ya no es parte de la forma correcta de hacer. Por eso que las ventas anuales corrientes es importante ponerle atención a esa palabra. Entonces, haciendo esta división, llegamos a que la rotación de la cartera es de 63,97 días. ¿Cómo se llama? Que rota la cartera, es decir, la recuperación de la misma. Si queremos determinar la rotación anual, siempre el año calendario, ¿verdad?, sobre la rotación de la cartera, que ya la acabamos de determinar, y me va a dar 5,63. Bueno, aquí hagamos el análisis. El análisis. Aquí lo que me está diciendo que yo en el año estoy recuperando más bien, cada 64 días, pongamos, cada 64 días yo estoy recuperando las cuentas por cobrar. ¿Ya? A eso se refieren estos 5,89. ¿Cómo se llama? Si yo tengo la política, repito, de 30 días, pues esto se me está pasando el doble, más del doble. Entonces, ¿cuánto es, digamos, anualmente
que me está, digamos, tomando esa rotación, que es básicamente lo que hemos tomado acá, ¿verdad? Nada más que con diferentes cifras, pero la rotación se me está dando. Ahora bien, bueno, ese es, digamos, en la cartera de clientes. Ahí tenemos nosotros las herramientas para poder hacer el análisis que nos corresponde. En la parte del efectivo, equivalente de efectivo, también como parte de la gestión, y lo dejamos acá porque no es parte de la liquidez, sino que simplemente de la gestión de cómo el efectivo se está recuperando, es decir, el disponible multiplicado por el año calendario sobre las ventas corrientes. Ya tenemos 194.000, que ya lo tenemos determinado acá, multiplicado por los 360 dividido entre la cartera de ventas. Es decir, que el efectivo nosotros lo estamos recuperando, pues tenemos una liquidez para cubrir 16 días de venta. Es decir, sin vender, volvemos a lo mismo. Yo tengo una inversión inicial. Y entonces, yo necesito saber cuánto debe de pasar para que yo empiece a recuperar o yo empiece a vender más bien. Sí, bueno, recuperar lo mismo. Cuando que yo empiece a vender, van a ser 16 días. Si yo me paso de 16 días, entonces me voy a ver en problemas porque no voy a tener liquidez suficiente para poder ir adquiriendo inventarios. Más si estoy vendiendo toda la cartera al crédito. Imagínense que yo estoy vendiendo al crédito, sabiendo que el crédito puede recuperarlos en 30 días. Entonces eso como que no me va a ir conveniendo, pero voy midiendo, estoy determinando cuál es la rotación de los mismos. Veamos los inventarios. El inventario promedio, la rotación de inventario es el inventario promedio por el año calendario, por el número de días, perdón, del año calendario y sobre el costo de la venta. Es decir, obviamente el inventario lo tenemos que medir con su costo, no con su venta, porque estamos tratando de medir las unidades como tal y las días como tal y los días. Aquí lo que me está diciendo es que la rotación de inventarios, yo un producto lo voy a estar vendiendo cada 172 días. Por eso podría yo deducir, por eso tengo una cantidad enorme de inventarios. Porque la recuperación es lenta, no estoy vendiendo los productos que necesito vender en el tiempo. Volvamos al ejemplo que yo les ponía cuando compramos pantalones, ¿verdad? Si yo compro un pantalón y lo vendo en cada semana, quiere decir que yo voy a vender 4 pantalones en un mes. Pero vengo y digo, no, voy a comprar 2 pantalones, ¿verdad? Y los voy a vender también cada semana. Entonces ya no son 4, sino que son 8. Y lo relacionamos siempre esto con el margen de ganancia. Es decir, la utilidad va a ser mayor porque ya estoy vendiendo más. Y si en lugar de vender digamos, son 2, 4, 8 pantalones, vendemos 16, estoy incrementando mi rotación. Porque ya son 16 en el mes, ya no solo son 4. Y ahí vamos nosotros determinando cómo la venta del producto que estoy comprando y vendiendo se va a ir vendiendo y comprando en el tiempo. Espero irme explicando con lo que estoy explicando. La rotación anual no es más que dividir los 300 o el año calendario, ¿verdad? Los días del año calendario entre la rotación que me dio. Es decir, los 360 días o 365 días entre 172. Es decir,
que yo tengo una recuperación anual de 2.09, 2 veces en el año. ¿Ya? Eso me está diciendo que yo estoy recuperando los inventarios, más bien estoy realizando los inventarios, esa es la palabra, es decir, vendiendo los inventarios 2 veces al año. Si es una venta de vehículos, pues a lo mejor andamos más o menos bien, pero creo que ni eso. A lo mejor estamos hablando de una empresa de una maquinaria, que son de esas maquinarias enormes y que cuesta pues lo que realmente me está significando estos inventarios. Podría ser que estamos bien, pero obviamente no es una empresa de consumo, de empresa comercial de consumo. Me explico, no es algo o una distribuidora ¿cómo se llama? De muebles de la línea blanca, lavadoras y todo eso, sino que es algo más grande, algo mayor. Si lo que aquí lo queremos considerar como algo normal, repito, la rotación se da cada 172 días, es decir, cada producto que yo tengo lo estoy vendiendo cada 172 días. Es decir, que yo estoy haciendo la rotación anual de 2 productos por año. ¿Ya? No, 2 productos no, que estoy 2 veces al año estoy recuperando lo que he invertido en mis inventarios. No es producto, corrijo, sino que es lo que yo estoy, ¿cómo se llama? Recuperando o rotando, perdón, estoy haciendo la venta de 2 veces en el año lo que son mis inventarios. Otra forma de hacerlo es que dividimos el costo de ventas entre el inventario promedio. Esta es otra forma de medición. Y volvemos al inventario promedio a determinarlo entre lo que es el 2018. Está, ¿verdad? 2018 más 2019, dividido 2. Eso me da 209. Esa es otra forma de poderlo calcular. Bien, eso es en cuanto a los inventarios. Sí quiero dejar claro que hay muchos más análisis para cada renglón que estoy hablando, dentro del efectivo, dentro de las cuentas por cobrar, dentro de los inventarios y de los demás renglones contables. Hay muchas formas de seguir evaluando. En la materia solamente me limito a esto porque aquí se analizan varios aspectos. No solamente decíamos lo que son los métodos de análisis, sino que también hay otras herramientas que tenemos que hacer, digamos, considerar para tener una mejor visión de la empresa, el rumbo de la empresa. Los libros, ustedes pueden buscar libros y van a encontrar muchos más indicadores. Acabo de bajar un indicador, pero este es de manera gubernamental. Creo que aquí lo podemos ver. No. No. No lo coloqué acá. Pero del BID, ¿verdad? Ellos hacen una evaluación con indicadores de las condiciones de cada país. ¿Cómo está El Salvador con relación a todo América? Porque es América, no, Latinoamérica. Ellos evalúan Latinoamérica siempre. Entonces, ahí dan varios ratios y varios datos estadísticos de cómo, en qué posición está cada país, ¿verdad? Entre ellos, y hace un análisis general. Eso pues obviamente también nos da alguna forma de poderlo entender ya mejor cuando ustedes lean ese tipo de indicadores. Bien, veamos la parte de los proveedores. Un poco tiene mucho que ver sí, tiene que ver con la parte de las cuentas por cobrar, ¿verdad? En cuanto al análisis.
Tenemos el promedio de las cuentas por pagar multiplicado por el año calendario sobre las compras a proveedores. Si vemos en la pasivo, tenemos aquí la cuenta de proveedores. Es decir, el promedio de las cuentas por pagar, que son 162,000, ¿verdad? Más 149 dividido 2, entre 2.629.024. ¿De dónde salió este 2.629.024? En este ejercicio, pues de la manga de la camisa, pero es un supuesto. Usted lo que tiene que hacer es sumar todas las compras que se han hecho en el tiempo, ¿verdad? En cómo se llama, en la empresa, y no solo agarra cómo se llama, el auxiliar de proveedores, ¿verdad? Y empieza a sumar todos los cargos que han habido. Cargos que signifiquen compra, ¿verdad? Si lo han detallado de esa manera, ustedes pueden determinar cuánto fue la compra. Y eso es lo que se ha determinado en esta parte. Es decir, que los proveedores se están pagando cada 21.34. Cada 21.34 días. ¿Qué es lo que está pasando? Si el proveedor a mí me está vendiendo un crédito de 30, 60, 90 días a veces, y resulta que mi análisis dice que cada 21.34 yo les estoy pagando, entonces parece que estoy mal también. Aquí me cuesta vender, realizar los inventarios, ¿verdad? Y bueno, ya vimos que ¿cómo se llama? En las cuentas por cobrar eran, bueno, ya no me acuerdo cuántos días, pero eran 583 veces que retan mi cartera, lo cual era muy largo, muy extenso. Aquí es muy corto. Es decir, que hagamos la misma división del año calendario entre el periodo de pago a proveedores y me da que son 1687 veces en el año. Y tiene sentido porque no llego ni al mes. Entonces, analicemos. Quiere decir que si el proveedor me da mis 30 días para pagar, yo le estoy pagando antes del tiempo, entonces como que yo mismo me estoy haciendo truco, ¿verdad? Es decir, yo ese dinero, o sea, ¿cómo se llama? Los 8 días que faltan para los 30, yo los puedo utilizar para invertirlos en otra cosa, para que me dé un mejor rendimiento. ¿Me explico? Yo leí en una revista eh, que los bancos necesitan de las colas en sus agencias, porque las colas le dan ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo le puedo decir? Retienen, ¿verdad? Con mayor tiempo el dinero. ¿Y cuánto hace usted cola? Lo más que hace cola usted en un banco hoy en día. Bueno, antes era significativo porque no había eso de que la banca electrónica y todo eso, pero cuando no había banca electrónica, la gente que hacía colas que duraba 2 o 3 horas a veces para ir a sacar dinero o para pagar inclusive, esas 3 o 4 horas se retenía el dinero en el banco y esas 3 o 4 horas les eran suficientes para el banco poder invertirlo y obtener ganancias sobre él. Entonces, hasta ahí llegaba el nivel de análisis de los bancos. Repito, hoy en día con esto de que ya hay ¿cómo se llama? Cajeros virtuales, pues ese análisis como que ya no tiene mucho sentido. Sin embargo, no sé si ustedes se han dado cuenta que está en el proyecto en la asamblea sobre eliminar la compensación de los cheques, porque esa es otra forma de retener. Ahí no estamos hablando de horas, sino que estamos hablando de días. Si hay un cheque que no es de mi banco y yo lo recibí, yo no puedo pagárselo al otro banco sino hasta 3 días después.
Mientras tanto, ese cheque, ese dinero, yo puedo trabajarlo esos 3 días para que me dé un rendimiento. 5, 10, 15, 20 centavos, no importa por cada dólar. Si eso lo multiplicamos por la millonada de billetes que estos bancos utilizan, pues obviamente es bastante significativo. Entonces, repito, si vamos a medir tiempos, si vamos a determinar tiempos de recuperación de cartera o tiempos en el pago de mis compromisos, yo tengo que manejar tiempos específicos que tiene que ver mucho con el giro de la empresa, con lo que se está vendiendo, con todo lo que se está realizando. Y cada quien, repito, conoce su empresa y puede determinar ¿cómo se llama? Los tiempos de una manera estándar. Y aquí lo importante es de la estandarización de las mediciones. ¿Se acuerdan cuando vieron costos 1 y 2? Bueno, más que todo costos 2, donde se ve el método de costos estándar. Aquí la estandarización es la mejor forma de medición. Tal vez no de medición en sí, sino que de evaluación. Si usted determina, por ejemplo, acá, que no debe de ser 21.34, sino que 30 o más, ¿verdad? Es decir, 35 días, por ejemplo, pues yo puedo decir que estoy bien. Pero si me paso de 35 días, entonces ya no estoy bien. Sí, me estoy tardando en pagar, pero estoy perdiendo credibilidad ante el proveedor. ¿Qué tan importante es el proveedor para mí y qué tan exclusivo es el proveedor para mí para que yo no pueda caer en digamos, en ese desencanto del proveedor? Porque a lo mejor el proveedor me dice, mire, si usted me mantiene los pagos en el tiempo y las compras de tanto en el tiempo, yo le voy a estar haciendo descuentos del 15-20% de las compras que realice. Ya eso es un ingreso extra que para mí, porque estoy comprando barato, los costos se me van para abajo, etcétera, etcétera. Todo es una cadena. Entonces es importante que vayamos haciendo ese tipo de análisis. Aquí el ratio dice es muy elevado. No puedo opinar sobre este valor más que las consideraciones que yo les he hecho, porque esta empresa no sé qué es, ¿verdad? Pero él hace su análisis y dice que el ratio es muy elevado. Rotación de los activos totales. Es decir, tengo que dividir las ventas corrientes entre los activos totales. 4.363.670 entre 3.551.344. Aquí está, activos totales, 3.551.000. Es decir, que hay una relación o hay una rotación de 1.23. La empresa está colocando entre sus clientes 1.23 veces el valor de la inversión efectuada. Considerando la inversión, todo el activo o todo el recurso que se tiene para generar la riqueza. Está colocando entre sus clientes 1.23 veces el valor de la inversión. ¿Es eso lo que queremos? Es decir, como aquí es de recuperación lenta, por lo que se ha visto en el balance, pues a lo mejor esto es correcto. Pero si estamos en una empresa cuyo mercancía es muy dinámica en su venta y recuperación, a lo mejor eso es muy poco. Rotación del activo fijo, o sea, aquí más que todo la intervención del activo fijo con relación a las ventas. ¿Qué tanta participación, ojo, qué tanta participación tiene el activo fijo con las ventas producidas? A eso se refiere.
Y tenemos ahí los valores que ya hemos determinado. Aquí tenemos los activos fijos. 808.000. 540. ¿Ya? Se está colocando en el mercado 5.40 veces el valor de lo invertido en activo fijo. El activo fijo no solo hay que verlo como la parte del mobiliario y equipo que se tiene para ayudarnos a producir riqueza. Y si ese es el concepto, ayudarnos a convertir riqueza, significa que la maquinaria que tenemos, el escritorio que tenemos, la silla que tenemos y todos los equipos de oficina que se tienen contribuyen a esa dinámica, ¿verdad?, de gestión de venta. Los vehículos, no sé, una serie de recursos que puedan tener, los software que se puedan tener dentro de la gestión misma. 540 veces, bueno, a lo mejor es bueno, pues, pero eso ya nos lo va a decir el tipo de empresas que nosotros lo tenemos, que tenemos mayor conocimiento. Veamos el otro ratio, que es el de solvencia. Es la capacidad que tiene una empresa para alcanzar o cumplir con todas sus obligaciones más allá del plazo. En el campo del análisis de la solvencia se incluye cada uno de los compromisos a corto y a largo plazo y los recursos a corto y largo plazo. El análisis de solvencia, endeudamiento o apalancamiento son ratios que muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Cuando hablamos de endeudamiento o cuando hablamos de la solvencia, recordemos que es lo que nosotros podemos afrontar los compromisos, ¿verdad? Es decir, la liquidez, la rotación de mi cartera, de los inventarios, para yo cubrir mis compromisos. Y el nivel el nivel de un endeudamiento que yo pueda tener para adquirir más capital de trabajo. Son ratios que muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Expresan el respaldo que posee totales. Aquí tenemos que meter la valoración del prestigio, que es una variable subjetiva, pero que así como evaluamos evaluamos lo que es el derecho de llave o el goodwill, ¿verdad?, dentro de una empresa, también el prestigio es muy importante para los proveedores. El derecho de llave, que es, digamos, la riqueza adquirida por la calidad de clientes que se tienen, que no se puede, digamos, cuantificar así nomás. Es decir, usted no puede cuantificar el valor de sus clientes para ponerlo en contexto con, digamos, con la valoración de sus activos. Pero cuando usted vende un negocio, ya lo hemos hablado, usted tiene que considerar ese derecho de llave, ese prestigio que usted adquirió en el tiempo para sus clientes y el prestigio que usted adquirió para sus proveedores. Eso tiene un valor y hay que ponerle precio. Entonces, todo eso pues son situaciones o variables que teniendo digamos, la fórmula adecuada, y la hay, porque las hay, podemos ponerlas como parte de la evaluación de los indicadores. Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Bueno, digamos que ya es una expresión cuantitativa. Veamos. La estructura del capital está dado por el pasivo dividido entre el patrimonio neto, multiplicado 100. Es decir, 1.590.000. 1.590.000 entre el patrimonio
neto, que es 1.961.000. Aquí no se ve. Aquí está, patrimonio neto, ¿verdad? Es decir, todo lo que yo he invertido como accionista y el resultado de esa inversión. ¿Cuál es el resultado? Bueno, las utilidades o excedentes, las reservas creadas, las donaciones recibidas, la revaluación de activos, etcétera. Todo lo que me conforma el patrimonio. Ese es el patrimonio neto. Bien. Entonces, lo que estamos tratando aquí estaba arriba, es de hacer la división, ¿verdad? Y nos da un 81%. ¿Qué significa? Que por cada dólar aportado por el dueño hay 81 centavos aportado por los acreedores. ¿Ya? Todavía, si eso es mayor, quiere decir que yo estoy bien financieramente y económicamente, porque todavía mi dinero pesa más que el del proveedor. El deber ser es que ustedes deben de tener siempre en una empresa que el patrimonio debe de ser mayor que el pasivo. Recordemos que dentro de las fuentes de financiamiento, ¿verdad? Las terceros, ¿verdad? Que son los pasivos y las propias, que es el patrimonio, me financian el activo, ¿verdad? En su totalidad. Si el pasivo es mayor que el patrimonio, en una cantidad bastante alta, corro el riesgo de que el proveedor, más si el proveedor es exclusivo y no son muchos, son como 3 o 4, se puedan adueñar de mi empresa al yo no cubrir un compromiso. En este caso, como el patrimonio es mayor, entonces no hay problema. Porque si el proveedor, o sea, yo me atrasé en los pagos y el proveedor se quiere adueñar de mi negocio, yo simplemente me declaro en quiebra y pago con lo que tengo a los proveedores y no pasa nada. O simplemente lo doy como garantía para ganar tiempo o un poco más de tiempo y poderme recuperar, porque esa es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Es decir, análisis y evaluaciones existen muchas. La razón de endeudamiento está dada por el pasivo dividido el activo multiplicado 100. Es decir, 1.590.010 entre 3.551.000 y el resultado mes 44.74. Es decir, que el 44.70 de los activos totales es financiado por los acreedores. Y de liquidarse estos activos totales al precio en libros, quedaría un saldo de 55 de su valor, después del pago de las obligaciones vigentes. Y está en esta relación, ¿ya? Del 81% es decir, que el 81% de los pasivos en relación al patrimonio significa el 44,74. Cobertura de gastos financieros. Aquí tiene que ver lo que es la parte del financiamiento. Tenemos la utilidad antes de intereses. Ya vamos a poner el estado de resultados para que tengamos una idea. Pero es la utilidad antes de los intereses. Un poco lo que estaba explicando cuando vimos el estado de resultados, que aquí lo que estamos obteniendo es los resultados operativos del negocio. ¿Ya? Son los resultados operativos dividido entre los gastos financieros. Es decir, 438.682, que es la utilidad antes de los intereses, sobre los gastos financieros que la misma estado financiero me da. Realmente esto tenía que haberlo hecho en la otra hoja para poder ir viendo estos resultados, pero
Ya lo vamos a ver. Es decir, que se tiene una cobertura de pagos de 4.71 mayor a los gastos financieros que se tienen. Se tiene una cobertura de pagos 4.71 o 5 veces mayor, si se quiere, a los gastos financieros. No estamos en un nivel de endeudamiento alto, ¿ya? Porque cualquier deuda, bueno, la deuda que tenemos nosotros en préstamos lo podemos cubrir 5 veces en las condiciones actuales. A eso se refiere. La cobertura de los gastos fijos, es decir, la parte de la propiedad, planta y equipo. En la utilidad bruta, y la utilidad bruta está dada, ya sabemos, con las ventas menos el costo de ventas sobre los gastos fijos. Es decir, que hay 1.43, hay 1.43 de ¿cómo se llama? De cobertura, ¿verdad? De veces, ¿verdad? De cobertura con respecto a la gestión operativa. Veámoslo, porque no tiene que ver con la propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Aquí quiero corregir eso, sino que tiene que ver con los gastos fijos. Si ustedes, bueno, no sé si ya vieron costeo directo. En el costeo directo, a diferencia de los costos 1 y costo 2, que se analizan, estos costos se analizan con respecto a lo que son los directos y los indirectos. Cuando hacemos análisis comparativo de evaluación en costeo directo, que es una de las materias que van a ver si es que no la han visto, se separan los costos entre fijos y variables. ¿Cuál es la diferencia? Los costos variables están en relación a la productividad que se van teniendo. Por supuesto, a las ventas mismas. Si no hay ventas, las ventas son cero, o la producción es cero, también quiere decir que no van a haber ni gastos ni ingresos variables, porque no hay operaciones. Sin embargo, los gastos fijos sí, porque tiene alquiler, tiene como seguros, tiene depreciaciones, tiene una serie de gastos que tiene que estar cubriendo, energía eléctrica, agua, comunicaciones, que aunque en menor cuantía, pero es un valor fijo. Entonces, si yo dejo de producir y dejo de vender, todavía tengo un margen de 1.43 para poder cubrir ese tiempo. Ya vimos, ¿verdad?, que tenemos uno y fichas de margen para cubrirlo en efectivo antes de producir la primera venta o antes de producir una venta. Entonces, esto es lo que me está diciendo este indicador. Es decir, que yo puedo cubrir en 1.43 mis gastos fijos en el tiempo que ya determinamos, en esos 16 o 26 días, ya no me acuerdo cuánto fue lo que escribimos, y que eso nos da todavía un margen de maniobra para poder empezar a gestionar la venta. Por decir algo, en una acción, usted dice, vamos a hacer inventario, vamos a tardar 3 días, 4 días, ¿podemos hacerlo? Sí, porque tenemos un margen de 16 días para poder cubrir cualquier, ¿verdad? Cerrando la empresa. Ya esa es una digamos, una variable, perdón, un resultado que yo tengo para dar una respuesta hacia un cuestionamiento. ¿Ya? Usted con toda seguridad puede decir, sí, podemos cerrar 3 días. No hay problema. Todavía nos quedan 14 días para poder hacer un reconteo si es que contamos mal. O sea, inclusive hasta nos podemos dar el lujo de decir que tenemos 2 días digamos, de margen por cualquier error que haya habido en el conteo, etcétera. Para poner un ejemplo, pero también se pueden tomar para otro tipo de decisiones.
Rendimiento sobre el patrimonio. Aquí está ya ¿cómo se llama? El análisis, perdón, el estado de resultados. El rendimiento sobre el patrimonio. ¿Cómo estamos en esa línea? Está dada por la utilidad neta, que son los 68,000, dividido entre el patrimonio neto. Y eso me da 3.25%. Es decir, que por cada dólar que el dueño mantiene como patrimonio, genera un rendimiento de 3.25 sobre el patrimonio. Esto se vería, digamos, que contrario o negativo si el patrimonio me empieza a disminuir, ¿ya? Porque, ¿cómo se llama? Estoy dependiendo de terceros y por lo tanto el rendimiento va a ser menor. Rendimiento sobre la inversión, que es la utilidad neta, ¿verdad? Sobre el activo. Recordemos que la inversión como proyecto es el activo como tal. Cuando usted se mete a un negocio y va a invertir precisamente sobre su activo, que es el que va a hacer usted funcionar para que le produzca las riquezas necesarias, lo que usted persigue. La utilidad neta pues ya está determinada por, aquí hay un error, debe de ser 68.316 entre 3.551.44, que es, perdón, 3.551.000. Veamos la división. 68.316.90 entre 3.551.344 por 100. 1.92. ¿Ya? Es mayor. Aquí tengo que corregirlo. Ya lo voy a corregir para ponérselo correcto a ustedes. Poniendo que sea el 1.79. Por cada dólar invertido en los activos, produjo ese año un rendimiento de 1.79. Que en este está el resultado, pero acabamos de calcular y es 1.93. ¿Es eso lo que esperamos? Es decir, primero que sea positivo, obviamente, ¿verdad? Es decir, que me rinda más de cero. Pero ¿ese es el rendimiento que esperamos? Bueno, no sé. Hay que ver primero el historial de la empresa. Segundo, las políticas determinadas. Tercero, las estrategias, digamos, implementadas. Y luego las variables que han intercedido, para saber qué son los elementos que están circulando en el medio y que me llevó a este 1.79. Repito, yo tengo que tener conocimiento global de la empresa en la cual estoy trabajando. No son simples números así, hacerlos por hacer. Sí puede dar una opinión, digamos, un poco generalizada con estos datos, pero si queremos ya llevarla a un valor mayor, a un número mayor, entonces sí tenemos que meter esa variable, porque tenemos que diseñar una fórmula muy particular para la empresa, que tiene que inclusive ver con el historial de la misma. Utilidad del activo. Está dada por la utilidad antes de intereses e impuestos. Aquí está. Sobre el activo, multiplicado 100. Ahí tenemos los 438.000 entre 3.551.000. Es decir, 12.35. La empresa genera una utilidad de 12.35 por cada dólar invertido en sus activos. ¿Cuánto me paga la banca? ¿Cuánto me paga los bonos de inversión si yo quiero comprar, por ejemplo, del gobierno?
Ya, los del gobierno están costando hasta el 9%, las famosas LETES, que son en un año, o sea, eso lo está recuperando usted en un año, el 9%. ¿Cuánto me pagan si yo vendo mis acciones, o perdón, coloco mis acciones en la bolsa de valores? ¿Cuánto me está generando? Etcétera. Eso es lo que yo tengo que estar evaluando constantemente. 12.35 es un buen valor. Si me diera menos, entonces sí tendría que pensarlo. La utilidad de las ventas, es decir, la utilidad antes de intereses e impuestos sobre las ventas mismas. Este es un poco lo que hicimos nosotros, porque yo les hice en Excel cuando quería establecer mi rendimiento. ¿Ya? Es del 10.5%. Por cada dólar vendido se ha obtenido una utilidad de 10.5, es decir, el 10%. Todavía es mayor que poder, digamos, invertirlo en un bono. En un bono del Estado, me refiero, estoy haciendo esa comparación, porque existen bonos de empresas privadas que me pueden ofrecer mucho mayor. Porque, digamos que ellos han hecho un análisis financiero de impacto en el que dicen, si yo recupero 2 millones de dólares en bonos de los inversionistas, yo voy a ganar hasta el 100%, perdón, el 50 o el 75 o el 100% de esa inversión. Entonces, si yo voy a ganar todo eso, puedo darme el lujo de pagar hasta un 30% de ese 100% o de ese 50%, ¿verdad? Yo puedo pagar hasta un 20%, ya eso es bastante aceptable para alguien que quiere invertir en bonos. Y más si es a corto plazo, en un año, etcétera, etcétera. Una Entonces, consulta. diga, ¿Usted qué tan diga. factible ve eso de invertir en bonos? Y que es una forma de ¿cómo se llama? De colocar el dinero. Eso va a depender de cuáles bonos usted va a comprar. Y hay muchas empresas que colocan bonos de inversión para un tiempo determinado. Entonces, cuando usted quiera comprar bonos, lo primero que tiene que preguntar es cuál es el rendimiento, es decir, cuál es la tasa de retorno. Ellos le van a decir el 10, el 15 y el 20. El 10% está bien. Si el periodo digamos, de recuperación del bono, recuerde que el bono es un financiamiento, ¿verdad? Que usted le hace a una empresa que está colocando ese título valor. Entonces, si le va a ofrecer el 10%, pues obviamente es un buen negocio, porque usted sin necesidad de meterse a invertirlo, a comprar y vender y todo ese desgaste que hay, lo va a obtener fácilmente. Entonces, va a depender del tipo de bono. Repito, por ejemplo, el gobierno vende los LETES, ¿verdad? Que son inversiones a corto plazo, a un año. Y por eso ellos están ofreciendo el 9% y es un buen precio. Si, ¿cómo se llama? El dinero de nosotros en las AFP lo están colocando de esa manera, el Estado solo nos ha estado pagando del 1 al 2%, cuanto más caro. Cuando bien pudo haberlo invertido en títulos valores en el extranjero, las AFP sí le pudieron haber pagado un 9%. O el Estado pudo haber pagado ese 9% también a las AFP. Pero bien, ese digo, es una forma comparativa y es harina de otro costal. Entonces, eso va a depender, repito, de cómo usted lo puede invertir. ¿Y en qué mercado lo quiere comprar? ¿En el primario o en el secundario? El primario es en las bolsas de valores, en el mercado bursátil, que ahí todavía es más, como es más arriesgado, la tasa de retorno es mayor que si la compra en un mercado secundario, que es entre empresas, que ellos ya le garantizan. Es como cuando, yo no sé si todavía el Banco Cuscatlán ofrece portafolios de inversión en la que usted puede colocar sus ahorros, ¿ya? Es un ahorro básicamente, pero que ellos le llamaron o le llaman, no sé, portafolios de inversión. ¿Cuál era el enganche? Le decían, vaya, este dinero que usted me va a dar, yo lo voy a colocar en la bolsa de valores. Pero eso sí,
yo le voy a garantizar a usted que si ese dinero se pierde en la bolsa de valores, sus ahorros se mantienen. Pero no le voy a pagar la tasa de interés que le estoy ofreciendo ahorita, sino que con la que ha estado, digamos, bajando o subiendo en la bolsa de valores. Y ese es su riesgo. Es decir, yo voy a colocar $100,000 en ese portafolio de inversión para un año, para 6 meses. Usted puede también ponerlo en el tiempo. Y resulta que en el año o a los 6 meses le van a devolver los $100,000 más una tasa de interés de acuerdo al rendimiento que tuvo en la bolsa de valores. Y si ahí fueron del 30%, pues bien para usted. Pero si fue de -5, entonces no le dan nada. Corre el riesgo el banco. Es exactamente lo mismo que está haciendo el gobierno con los famosos Bitcoin. Todo esa pérdida que mencionan los periódicos de más de 3 millones ¿cómo se llama? Que ha tenido la moneda, la está absorbiendo el Estado, no la persona que lo tiene. Si ese dinero del Bitcoin no tuviera el respaldo del Estado, entonces quien hubiera perdido el dinero es la persona que pudo jalarse los $30 o $60, porque parece que a los primeros les dio $60 en moneda virtual, ya no tuviera nada. ¿Ya? ¿Me explico? O sea, el garante es el Estado. Igual con estos portafolios de inversión, el garante era el banco. Que si usted lo hace directamente en la bolsa de valores a comprar, a invertir en acciones. Porque va a depender de cómo es el movimiento del mercado en el mundo. Acordémonos que eso es muy fluctuante, el café, el azúcar, petróleo, y bueno, y todo lo que se pueda comercializar en el mercado bursátil. Entonces, invertir en bonos va a depender de quién lo está vendiendo para usted invertir y cuánta es la tasa de retorno que va a tener por esa inversión. Así de sencillo. Claro, diga. Pero, y- ay, disculpe que me desvié mucho, No, no, diga. pero así, póngale que unos 5.000 a un plazo de un año, eh, no creo que pueda conseguir algo bueno en un bono Ajá. así ¿Cómo del así? banco, porque si lo meto en la bolsa de valores es muy arriesgado y mm, para ir comenzando es como Sí, que mejor algo seguro. claro, para ir conociendo el mercado. Es que es como cuando le dicen, mire, invierta en las monedas virtuales, para no solo el Bitcoin. Y la primera recomendación que le hacen, ¿verdad? Y eso también es para todos, es que va a invertir lo que le sobra, porque se cumple ¿cómo se llama aquella regla de que a mayor riesgo, mayor ganancia? Entonces, si usted coloca el dinero a una cartera que tiene alto riesgo de ganar o perder, pues entonces, si va a ganar chivo, pero si va a perder, también, ya ni modo, ¿verdad? Lo va a perder e inclusive pierde hasta la inversión misma. No solo el retorno, digamos, la cantidad de plata. Si va a invertir en bonos, esos 5,000 que usted dice, hágalo en un lugar, en una empresa que está colocando bonos de inversión. Y hay, o sea, ahí en la Bolsa de Valores del Salvador, ese que está ahí en el platillo de la Merliot, ¿va? Ahí, en Nuevo Cucatlán, está la sede de Bolsa de Valores y ustedes, por curiosidad, pueden llegar ahí y ahí está la lista. O inclusive pueden entrar a la hoja y ahí tienen las inversiones en mercado primario y mercado secundario. Entonces usted puede comenzar con el mercado secundario para poder tener un retorno seguro e irlo conociendo. Hoy en día, hay muchos inversionistas y usted puede hacer eso también, si está interesado en invertir en nuestros famosos retornos. Hay quienes invierten títulos valores en la bolsa de valores, ¿verdad? Valga la redundancia, y a una tasa de retorno de un tanto por ciento, póngale 15%, 10%, lo que sea.
si usted compra esas acciones invertidas, o bien esos títulos valores invertidos, cuando hablo de títulos valores estoy hablando de bonos, acciones, ¿cómo se llama? Cédulas hipotecarias, cédulas crediticias, bueno, todo lo que se puede invertir, ¿verdad? En una institución. La persona que ha invertido la plata en un mercado bursátil la ha colocado por un tiempo. Ese tiempo significa que puede ser 3, 6 o un año. Entonces, dependiendo del tiempo que lo ha colocado, la persona no puede retirar el dinero sino hasta que venza. ¿Qué significa? Que si yo lo tengo para 6 meses, yo no puedo sacar la plata. Sin embargo, usted puede vender esas inversiones a un tercero. Esa venta a terceros es lo que se llaman reportos. Usted como inversionista puede comprar esas acciones a alguien que ya ha invertido y le dice, mira, fíjate que yo he colocado $50,000, ¿verdad? En inversiones y lo voy a recuperar en 6 meses, pero yo necesito plata ahorita. Te la voy a vender a vos, ¿verdad? Es decir, me está vendiendo una cartera que todavía no existe, o sea, que está invertida, pero dame 40,000, no me dé los 50,000. Entonces usted, claro, como conoce el mercado, cómo se mueve y todo eso, por supuesto hablo de gente que está metida en el ambiente y dice, bueno, voy a comprarlo en 40,000 y mi ganancia en 6 meses va a ser de 10,000, por poner un ejemplo, más la tasa de retorno que va a tener por la inversión misma. ¿Me explico? O sea, hoy en día, repito, hay quienes se están metiendo en eso y están obteniendo muy buenas utilidades. Claro, repito, tienen que conocer el ambiente. Lo mismo, pues, obviamente, con ustedes, si tienen curiosidad de hacerlo con un mercado secundario que es de una empresa hacia el mercado, digamos, abierto. Usted va, por decir algo, quiero ver, no sé, se me ocurre el banco. El banco está vendiendo bonos de inversión. El banco no necesita porque tiene liquidez, pero por decir algún banco. Y usted le puede comprar bonos a ellos, ¿verdad? Y él se lo está garantizando al 7%, que es mayor al depósito a plazo o al 9%, ¿verdad? Entonces usted puede estar seguro que va a recibir esa plata recuperada más la tasa de interés que le está ofreciendo. Eso, repito, Sí, es de conocerlo, ¿sí? sí, pero a mayor plazo de retorno es mayor interés, Mayor tasa supongo. de interés. Ujú. Porque si Así no es. es lo mismo, póngale que 5 los 3 meses, 8 los 6 y No. 12 quizás. No, múltiplo de 5 sería, o de Sí, 10 más o sí. menos. Como sea, pero sí es mayor. ¿Verdad? Es decir, a más tiempo, más cantidad de retorno, más tasa de retorno. Sí, eso es una regla que así se maneja. ¿Por qué? Porque le da tiempo a usted para seguir invirtiendo su plata. Es lo que le digo, si yo capto esos 5,000 que usted me va a dar para uno, porque yo emití bonos, yo sé que ya sacar triple en el negocio que yo tengo. Es decir, yo no puedo meterme en el negocio porque no tengo dinero. Entonces lo que hago es captarlo de esa manera. Claro, si usted me da más tiempo para tener ese dinero, yo le voy a pagar más por esa plata. Si usted me dice, no, mira, yo te lo puedo dar, pero te lo puedo dar por una semana. Ah, bueno, pero te voy a dar el 2% de interés, ¿te parece? Bueno, está bueno, ya se llegó a un pacto de esa naturaleza. Sí, la regla se mantiene. Mayor tiempo, mayor tasa de interés o mayor tasa de retorno en todo caso. Esa es una regla general. Y repito, también a mayor riesgo, mayor ganancia. E inclusive hasta se hace la broma del- de las actividades ilícitas. Usted sabe que si se mete a contrabando es un negocio de alto riesgo y no, ya ustedes han visto la serie de Pablo Escobar, ¿verdad? Es decir, todo este tipo de gente que se mete en actividades ilícitas,
son miles de millones de dólares que ellos generan, pues, pero con el riesgo de que los, primero, bueno, lo menos es que los metan presos, ¿va? Porque lo más es que los maten y es una muerte bastante, bueno, que ellos tienen su forma de trabajar, ¿va? Ya han de haber visto ustedes más de algún video de cómo trabajan ellos. Entonces, aún en eso, pues se hace, digamos, el chiste de a mayor riesgo, mayor ganancia. Claro, nosotros queríamos vivir en paz y tranquilos, ¿verdad? Con nuestra familia, tenemos que trabajar siempre en actividades lícitas, ¿no? Eso es la recomendación moral de siempre. Bien, no sé si hay más dudas. Sigo con esto. ¿O hay más Gracias por el preguntas? dato. Ok. Bien, tenemos la utilidad por acciones. Aquí ya son las inversiones como tales metidas por, por los accionistas. Es la utilidad neta, ¿verdad? Que sigue manejándose el 63 y el 68, bueno, ya lo voy a corregir. Entre el número de acciones, y era lo que yo les había hecho, 459,000, que es lo que tenemos acá en patrimonio, 459,921 dividido entre los 550 para obtener el número de acciones, que eran 82,000, ¿se acuerdan? 662. Entonces, obtenemos 76. Que la utilidad por cada acción pues, es de 76 centavos. Estamos bien, ¿verdad? Es decir, la tasa de retorno es bastante alta. Ha de ser una empresa, digo, que vende inventarios bastante costosos porque pongamos que es un vehículo, pues a menor rotación, mayor ganancia. Esa es otra forma de ver las empresas de acuerdo a la mercancía que comercializan. Si las empresas, por ejemplo, de vehículos, ya un vendedor de vehículos con que vende un vehículo mensual ya hizo su vida, pues, porque el interés la comisión que le pagan por la venta por cada vehículo, pues, que es bastante alta. Y si estamos hablando de un vehículo de 20,000, por supuesto, para arriba, a esos pick-up que valen hasta 30,000 dólares, vender un vehículo por 30,000 por mes, si le pagan un 2%, ¿verdad? Digamos, de comisión, ¿cuánto sería? Veamos. Ahí. Tendría que ser más la comisión, ¿verdad? Pero veamos. 30,000 dólares por el 2%. Puchica. 0.02. Son 600 dólares. ¿Ya? Así es. Son 600 dólares. Y si vende dos, pues son 1,200. Y así pues se va dando. Y hay, por supuesto que hay también salario base, ¿verdad? Que se maneja. Ya unos 900 dólares, si estamos hablando del salario mínimo, etcétera. Entonces, eso es de análisis de cada una de las empresas. El margen de utilidad bruta, como tal, que es la venta menos el costo de venta, que ya lo tenemos determinado acá, 1,436,000, entre las ventas mismas, y eso me da el 32,87, que es otra forma de verlo. Normalmente, este valor debería de rondar el 50% para arriba. Es decir, que usted va a vender el producto al doble de lo que lo compra. Si yo, vamos a los pantalones, porque es más fácil. Si yo pongo un pantalón a 5 dólares y lo vendo a 10, es decir, lo vendo al 100% de lo que me costó, la ganancia es la mitad de lo que me costó, de lo que lo vendí, perdón. Entonces, si es la mitad de lo que lo vendí, es el 50%. Ese, digamos, es la analogía que hay que hacer. Entonces, si aquí estamos a un producto que es de alto costo en los inventarios, pues el margen de ganancia es bastante poco. Y el margen neto de utilidad, que era lo que ya habíamos establecido, es 1,46.
¿Ah? Bien bajo. Son 63, que aquí, pues digamos otra vez, es 68. Puede subir a 1.94, ya lo habíamos hecho, ¿verdad? 1.94. Entonces, ahí hay una explicación, veamos qué dice. Por cada peso que vendió a la empresa, obtuvo una utilidad de 1.46. Bien. Ok. Entonces, estos son los indicadores. Vamos a ir viendo otros así en el camino, pero los que más me interesan ahorita y que ustedes puedan trabajar, ¿cómo se llama? En los balances que me han presentado, para que me lo para que me lo entreguen no sé si quieren para el domingo, porque ya comienzan los parciales, o para el otro miércoles, que ya no van a poder hacer nada porque van a estar estudiando. Lo dejamos para el domingo. Utilizar todos estos ratios y hacer sus propias interpretaciones de los balances que ustedes han presentado, ¿verdad? No he puesto el repositorio todavía, pero ustedes me dicen si lo dejamos para el domingo o para el otro miércoles, para el otro martes, perdón, para poder entregarlo. Esa es la tarea que quedaría para el otro, para evaluarlo hoy en este parcial. Hasta aquí tendríamos nosotros el parcial. Okay. No sé si hay preguntas. Con eso, repito, con los balances que ustedes han presentado, quiero que hagan la parte de su análisis, ¿verdad? De estos ratios financieros. Ya ¿cómo se llama? El vertical y horizontal, pues ya es parte de la evaluación y en este caso, pues lo van a hacer ya con los ratios. Vaya, martes, dice, ok, lo dejamos para el martes, pues. Entonces, lo que sí, por favor, no contemplen los 360 días, sino que 365, que es el año comercial, que es lo que se está tomando hoy en día. Y siempre en Excel, ¿verdad? Trabajarlo en Excel. Háganlo siempre en el mismo que me trabajaron los horizontal y el vertical. Abran una hoja ahí aparte y hacen el análisis para que no vayan a haber varios balances, sino que poderlos trabajar ahí. Ahora, si van a cambiar ya los balances propios, como el amigo que tenía problemas con eso, pues háganlo su propio balance, que sería de mayor utilidad para él, ¿verdad? A mí me da lo mismo que me presente balance de otra empresa, siempre y cuando me haga establezca los indicadores y su propio análisis. Y sí, por favor, la interpretación que ustedes hacen de cada uno de esos indicadores, de acuerdo al conocimiento que tienen de la empresa. Bien. Entonces, para el martes, entonces, queda la tarea. Sí, Voy a entrar aquí. ¿Hola? Sí, para el martes le mencioné. Okay. Sí, ahí ya lo dejo escrito porque cuando entran al team ahí lo van a ver, ¿verdad? Y no tienen necesidad de entrar a la grabación, que no me quieren ver la cara. Bueno, no sé si hay preguntas sobre esto. Entramos ya la otra semana el parcial, llegamos hasta acá. No voy a poner, por supuesto, un ejercicio completo, pero sí voy a tratar de entrar en el análisis, que ustedes hagan su propio análisis de un resultado X, ¿verdad? Ya sea que se lo pregunte en opción múltiple, en falso verdadero o en lo que sea, pero sí es un poco sobre eso. Y aparte de la teoría, por supuesto. Ok, entonces, si no hay nada más, pues yo les doy las gracias nuevamente y les deseo muy buenas noches, ¿verdad? En lo que falta, que descansen y no se desvelen mucho como yo. Y estamos en contacto. Cualquier pregunta, siempre repito, me la pueden hacer al correo. Se van despidiendo.